la gracia y del libre albedrío. San Agustín. Tema: controversia semipelagiana. A Valiente y sus monjes de Adrumeto. Año 426. Capítulo 1. 1. Ya mucho hemos hablado y escrito, cuanto al Señor le plugo concedernos, porque hay algunos que tanto ponderan y defienden la libertad, que osan negar y pretenden hacer caso omiso de la divina gracia, que a Dios nos llama, que nos libra de los pecados y nos hace adquirir buenos méritos, por los que llegar podemos a la vida eterna. Pero porque hay otros que al defender la gracia de Dios niegan la libertad, o que cuando defienden la gracia creen negar el libre albedrío, me determiné, impulsado por la caridad, oh hermano Valentín, a dirigir este escrito a ti y a los demás que contigo a Dios sirven. Pues he tenido noticias vuestras, hermanos, por algunos de vuestra misma congregación que de ahí vinieron a verme y por los que os mando este escrito. Cuéntanme que hay disensiones entre vosotros en torno a este problema. Así, pues, amadísimos, para que no os conturbe la obscuridad de esta cuestión, os advierto en primer lugar que deis muchas gracias a Dios por las cosas que entendéis, y en relación con las que todavía no penetráis, pedid al Señor os las haga entender, pero guardando la paz y caridad entre vosotros, e insistid en el propósito hasta que Dios os lleve a la penetración de lo que no entendéis. Esto lo advierte Pablo apóstol, quien, al decir que no era aún perfecto, poco después añade, quienes, pues, somos perfectos, esto vivamos, es decir, de tal manera somos perfectos, que todavía no hemos llegado a la perfección que a nosotros compete, y a continuación añade, y si algo entendéis de otra manera, también esto os lo revelará el Señor, más vivamos lo entendido. Cumpliendo esto, podremos llegar a lo que no entendemos, pues Dios nos revelará si algo entendemos de manera distinta, siempre que no abandonemos lo que ya nos enseñó. Capítulo 2. 2. Nos reveló el Señor por sus santas escrituras que el hombre posee un libre albedrío. ¿Cómo, pues, lo revelara? Os lo recuerdo no con palabras humanas, sino divinas. Primero, porque los mismos preceptos divinos de nada servirían al hombre si no tuviera libertad para cumplirlos, y así llegar al premio prometido. Con ese fin se dieron, para que el hombre por ignorancia no se excusara. Y así, dice el Señor en el Evangelio de los judíos, si no hubiese venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero así, no tienen excusa de su pecado. ¿De qué pecado habla sino de aquel execrable que como futuro preveía cuando así hablaba, y es decir que a él le habían de matar? Porque antes de la encarnación de Jesucristo, de ningún pecado eran reos. Además, dice el apóstol, manifiéstase la ira de Dios desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que retienen la verdad de Dios en la iniquidad, toda vez que lo conocido de Dios se manifiesta en ellos, pues Dios a ellos se lo manifestó. Sus cosas invisibles, después que el mundo fue creado, entendidas por las cosas hechas, resultan visibles, lo mismo que su poder y divinidad, de manera que son inexcusables. ¿De qué excusa les dice inexcusables sino de aquella por la que la soberbia humana suele decir, de saberlo, lo hubiera hecho, no lo hice porque lo ignoraba, o también, lo haría si lo supiese, precisamente no lo hago porque lo ignoro? Háceseles vana esta excusa cuando se les manda o el modo de no pecar se les manifiesta. 3. Pero hay hombres que del mismo Dios pretenden excusarse, a quienes dice el apóstol Santiago, nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen. Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, para el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Y queriéndose excusar del mismo Dios, les responde el libro de los Proverbios de Salomón, la necedad del hombre tuerce sus caminos y luego le echa la culpa a Dios. Y el libro del Eclesiástico dice, no digas, mi pecado viene de Dios, que no hace él lo que detesta. Ni digas que él te empujó al pecado, pues no necesita de gente mala. El Señor aborrece toda abominación y evita que en ella incurran los que le temen. Dios hizo al hombre desde el principio y le dejó en manos de su albedrío. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos, y es de sabios hacer su voluntad. Ante ti puso el fuego y el agua, a lo que tú quieras tenderás la mano. Ante el hombre están la vida y la muerte, lo que cada uno quiere, le será dado. Bien a la luz aparece aquí el libre albedrío de la humana voluntad. 4. ¿Qué significa el que Dios mande tan repetidas veces guardar y cumplir todos sus preceptos? ¿A qué manda, si no hay libertad? ¿Por qué es bienaventurado aquel de quien el Salmo dice que su voluntad estuvo al servicio de la ley de Dios? ¿Por ventura no aparece manifiesto que el hombre permanece en la ley de Dios por propia voluntad?
Y luego hay muchos mandatos que en cierto modo, pero expresamente, a la voluntad convienen, como no te dejes vencer del mal, y otros semejantes, ¿cuáles son? No seas sin entendimiento como el caballo y como el mulo, y no desdeñes las enseñanzas de tu madre, y no te tengas por sabio, y no desdeñes las decisiones de tu Dios, y no descuides la ley, y no niegues un beneficio al que lo necesita, y no trames mal alguno contra tu prójimo, y no atiendas a los engaños de la mujer, y no quiso entender para obrar bien, y no quisieron aprender, y otros innumerables que en los antiguos libros de la palabra divina, que otra cosa prueban, sino el libre albedrío de la humana voluntad. Y también en los libros nuevos, así evangélicos como apostólicos, que se manifiesta donde se dice, no alleguéis tesoros en la tierra, y no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, y lo que dice el apóstol Pablo, haga lo que quiera, no peca, que la case. Pero el que firme en su corazón, no necesitado, sino libre y de voluntad, determina guardar virgen a su hija, hace mejor y también, si de mi voluntad lo hiciera, tendría recompensa, y en otro lugar, volved, como es justo, a la cordura y no pequéis, y también, acabad, pues, ahora vuestra obra, a fin de que, según la prontitud de la voluntad, así sea la ejecución de aquella, conforme a vuestras facultades. Y dirigiéndose a Timoteo, dice, porque una vez que lujurian contra Cristo, buscan marido, y en otro lugar, y todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones, y al mismo Timoteo, no descuides la gracia que posees. Y a Filemón, a fin de que ese favor no me lo hicieras por necesidad, sino por voluntad. Y a los siervos también les advierte que a sus amos sirvan de corazón con buena voluntad. Y el apóstol Santiago, hermanos míos, no juntéis la acepción de personas con la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo y no murmuréis unos a otros. También San Juan en su carta, no améis al mundo, y las demás expresiones de esta especie. Es decir, que cuando en los mandatos divinos, no hagas esto o aquello, o la obra de la voluntad se exige para hacer o omitir algo, bien se prueba la existencia del libre albedrío. Nadie, por consiguiente, haga a Dios responsable cuando peca, sino cúlpese a sí mismo. Ni tampoco, cuando bien obra, juzgue el obrar ajeno a su propia voluntad, porque si libremente obra, entonces existe la obra buena, entonces hay que esperar el premio de aquel de quien está escrito, quien dará a cada uno según sus obras. Capítulo 3. 5. Quienes, pues, conocen los preceptos divinos no tienen la excusa que suelen tener los hombres por ignorancia. Pero ni aun los que ignoran la ley de Dios se evadirán sin pena. Cuantos hubiesen pecado sin ley perecerán, y los que pecaron en la ley, por la ley serán juzgados. Antójaseme que el apóstol no pretende significar un castigo mayor para los que ignoran la ley en sus pecados que para los sabedores, pues parece peor perecer que ser juzgados, mas, dirigiéndose el apóstol a los gentiles y a los judíos, porque aquellos sin ley y estos con ella, ¿quién se atreverá a decir que no han de perecer los judíos que en la ley pecan, pues no creyeron en Cristo, porque de ellos se ha dicho que por la ley serán juzgados? Sin la fe de Cristo nadie puede ser libertado, y por ello serán juzgados de manera que perezcan. Porque si peor es la condición de los ignorantes que la de los conocedores de la ley, como será verdad lo que dijo el Señor en el Evangelio, el siervo que ignora la voluntad de su Señor y hace cosas dignas de castigo recibirá menos azotes, pero el siervo que conoce la voluntad de su Señor y hace cosas dignas de castigo recibirá muchos. Estas palabras muestran ser más grave el pecado del sabedor que del ignorante, ni por ello conviene protegerse en las tinieblas de la ignorancia para en ellas buscar una excusa, porque una cosa es ignorar y otra haber querido ignorar. Achácase a la voluntad cuando se dice, no quiso entender para bien obrar. Pero nadie excusa la ignorancia involuntaria hasta tal punto que diga no va a arder con fuego eterno quien no creyó precisamente porque ignoraba lo que había de creer, sino que quizá diga ha de arder menos, pues no sin causa está escrito, derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen, y lo que dijo el apóstol, tomando venganza en llamas de fuego sobre los que desconocen a Dios. Mas para que tengamos todos la ciencia y nadie diga, lo ignoré, no lo vi, no entendí, la voluntad humana es requerida donde se dice, no seas sin entendimiento como el caballo y como el mulo, siquier mala aparezca en aquellas palabras de los proverbios. No con solo palabras se corrige el esclavo, porque entiende bien, pero de obedecer, nada. Mas cuando el hombre dice, no puedo obedecer, pues me vence mi concupiscencia, ya excusa por ignorancia no tiene ni defiende a Dios en su corazón, sino que conoce el mal en sí mismo y se duele, a quien, con todo, dice el apóstol, no te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. Y, ciertamente, a quien se dice no te dejes, supónesele, sin duda, el árbitro de su voluntad.
El querer y no querer, cosa es de propia voluntad. Capítulo 4. 6. Pero es de temer que todos estos divinos testimonios a favor del libre albedrío y cualesquiera otros, que, por cierto, son muchísimos, se interpreten en forma de no dejar lugar ninguno al auxilio y gracia de Dios en orden a la vida piadosa y honesto peregrinar, recompensados con premio eterno, y que el hombre miserable se gloríe en sí y no en el Señor y en sí ponga la esperanza de bien vivir cuando bien vive y bien obra, o mejor así lo cree, incurriendo por ello en la maldición del profeta Jeremías, que dice: Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza y de la carne de su brazo hace su apoyo y aleja su corazón de Yahvé. Entended, hermanos, este profético testimonio. Pues porque no dijo el profeta: Maldito sea el hombre que pone la esperanza en sí mismo, podría parecer a alguno que fue dicho: Maldito sea el hombre que pone la esperanza en el hombre, para que nadie confíe en otro sino en sí. Para mostrar, pues, que ni en sí ni en otro debe poner el hombre su esperanza, tras haber dicho: Maldito sea el hombre que confía en el hombre, añade: y de la carne de su brazo hace su apoyo. Brazo significa la facultad de obrar, y por carne, la humana fragilidad hemos de entender. Y así, hace apoyo de la carne de su brazo quien para bien obrar fía de su frágil y deleznable poder humano y no espera el auxilio de Dios. Y por eso añadió: y aleja su corazón de Yahvé. Tal es la moderna herejía pelagiana, que, después de haberla mucho combatido, por muy recientes exigencias ante concilios episcopales ha sido presentada. Fue esta la razón de haberos enviado algo para que lo leyerais. Nosotros, pues, para bien obrar, no fiamos del hombre, ni hacemos apoyo de la carne de nuestro brazo, ni nuestro corazón de Dios se aparta, sino más bien al Señor decimos: sé mi socorro, no me rechaces ni me abandones, oh Dios, mi Salvador. 7. Por tanto, carísimos, como para bien vivir y obrar con rectitud probamos el libre albedrío en el hombre por los citados testimonios de las Santas Escrituras, veamos ahora cuáles abonan la gracia de Dios, sin la que nada de bueno podemos hacer. Y en primer lugar, os diré algo de vuestra misma profesión, porque no estaríais reunidos en esta sociedad viviendo en pureza si no hubieseis despreciado el placer conyugal. De aquí que al decir los discípulos al Señor, que estaba enseñando: si tal es la condición del hombre y la mujer, es preferible no casarse, respondióles: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado. ¿No exhortaba el apóstol a la libre voluntad de Timoteo cuando le decía: vive en continencia? Y en punto a esto, mostró el poder de la voluntad cuando dijo: no necesitado, sino libre y de voluntad, determina guardar virgen a su hija. Y, sin embargo, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado. Los demás, o no quieren o no llegan a realizar lo que quieren, mas aquellos a quienes es dado, quieren de tal manera, que cumplen su deseo. El que, por tanto, sea por algunos entendido esto, cual no lo es por todos, gracia de Dios es y libre albedrío. 8. De la misma honestidad conyugal también dijo el apóstol: haga lo que quiera, no peca, que la case, y con todo, también esto es gracia de Dios, pues dice la Escritura: por Dios la mujer se une a su marido. Por eso, el doctor de las gentes mostró ser gracia de Dios la honestidad conyugal, cuya virtud evita los adulterios, y la más perfecta continencia, que ninguna unión busca, recomendando ambas con sus palabras y aconsejando a los cónyuges que no se engañen, y cuando lo hubo hecho, añadió a los corintios: quisiera yo que todos fuesen como yo, quien por cierto se abstenía de toda unión, y a seguida escribe: pero cada uno tiene de Dios su propia gracia, este una, aquel otra. ¿Acaso tantos preceptos divinos, en evitación de fornicaciones y adulterios, prueban otra cosa sino la libertad de albedrío? No se mandaría todo eso si el hombre no tuviese propia voluntad con que obedecer a Dios. Y, sin embargo, don suyo es, sin el que observar los preceptos de pureza no se puede. Por eso, en el libro de la sabiduría está escrito: conociendo que nadie puede ser casto si Dios no se lo da, y que era parte de la sabiduría conocer de quién es el don. Mas para que estos santos mandatos de pureza no se cumplan, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen. Y si alguien dijera: quiero guardar mi pureza, pero me vence mi pasión, la Escritura le respondería como antes con el libre albedrío: no te dejes vencer del mal, antes vence el mal con el bien. Y para lograr esto, la gracia de Dios ayuda, porque si falta, nada será la ley y todo el poder del pecado, porque la concupiscencia crece y se vigoriza con la ley prohibente si el espíritu de la gracia no nos ayuda. Esto es lo que dice el mismo apóstol de las gentes: el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Diga, pues, el hombre: quiero cumplir la ley, pero la fuerza de mi concupiscencia me puede. Y cuando a su voluntad se apela y se le dice:
no te dejes vencer del mal, que le aprovechará esto, si le falta la gracia auxiliadora. Es el pensamiento del apóstol, porque habiendo escrito, la fuerza del pecado es la ley, añadió enseguida, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Luego la victoria sobre el pecado es donde Dios que ayuda a la libre voluntad en este combate. 9. Por todo ello, dice el Maestro Celestial, vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. Por tanto, orar debe cada uno luchando contra su concupiscencia, para que no caiga en la tentación, es decir, para que ni le atraiga ni seduzca su pasión. No caerá en la tentación si con voluntad buena vence la concupiscencia mala. Mas, con todo, no basta la libre voluntad humana, a menos que la victoria sea por Dios concedida a quien ora para no caer en la tentación. ¿Qué se manifestará más patente que la gracia de Dios cuando se recibe lo que se ha suplicado? Porque si nuestro Salvador dijera, vigilad para no caer en la tentación, parecería solo haber avisado a la voluntad humana, pero al añadir y orad, manifestó que Dios ayuda para no caer en la tentación. Dicho fue al libre albedrío, no desdeñes, hijo mío, las lecciones de tu Dios, y el Señor dijo, yo he rogado por ti, Pedro, para que no desfallezca tu fe. Es, por consiguiente, el hombre por la gracia ayudado, para que no sin causa su voluntad sea imperada.